Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Gustavo Barbarán, amigo, abogado, profesor emérito de Universidad Católica de Salta, y otro Gustavo Beguet, diplomático de carrera en el servicio exterior. Bienvenidos, un placer que me acompañen esta noche en un tema tan interesante, tan controvertido, importante. Bueno, ustedes escucharon la editorial que hice al comienzo de este programa. Ustedes tienen la palabra, Gustavo. Bueno, creo que algo alcancé a decir fuera de cámaras, que yo tengo, es decir, que en este conflicto que apareció así como una cosa inesperada, a mí lo que me ha interesado es siempre tratar de reconocer las causas. ¿Por qué ocurre una cosa así a esta altura de los tiempos y en ese lugar? Eso no es una cosa fortuita. Independientemente, Sergio, de que ningún servicio de inteligencia se dio cuenta de que eso se venía, pese a todas las advertencias de Rusia, de pronto el 24 de febrero se larga esta guerra que tiene un nombre especial, porque Rusia no lo presenta como una guerra, y esto ningún servicio de inteligencia se había dado cuenta. Bueno, creo que Estados Unidos lo advirtió, ¿no? Que se venía esta invasión. No creo, estoy seguro que lo advirtió. Sí. Cuando Putin lo negaba, inclusive, no vamos a atacar, eso no es una realidad en nosotros y la inteligencia de Estados Unidos lo advirtió. Obviamente creo, ¿no? que estaba todo preparado y me parece que la reunión de Putin 20 días antes, el 4 de febrero, en Pekín, con motivo de las Olimpiadas que se hacían en Pekín, una reunión importantísima. Yo creo que el viaje de Putin fue a avisarle a Xi Jinping que iban a alargar la invasión. Y me parece, y espero, que la Cancillería Argentina esté leyendo la declaración conjunta, porque esa declaración conjunta chino-rusa es importantísima porque es la posición de dos potencias territoriales frente a los asuntos mundiales. Y una de las cuestiones que señalan es que no van a permitir una ampliación de la OTAN y mucho menos la injerencia norteamericana en la zona del Indo-Pacífico. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y hay una suerte de intencionalidad norteamericana de abrir las puertas de la OTAN, digamos, a todo cuanto pueda sumar, digamos, para sus intereses de poderío, ¿no? Que no es solo bélico, ¿no? Esto está relacionado directamente con lo económico, ¿no? Gustavo, ¿qué opinas vos? Sí. Coincido con vos, incluso no es casualidad que la Unión Europea haya comenzado a desarrollar una pata militar, cosa que antes era inexistente en la Unión Europea, era un esquema de integración puramente económico, migratorio. Bueno, esto lo sorprende a Europa en esa situación, digamos, casi inocente, digamos, de no tener una estructura bélica acorde a la época. Cierto, ustedes recordarán que hace ya muchos años que Estados Unidos venía un poco insistiéndole a los países europeos de la OTAN de crear una fuerza propia en materia de defensa. Europa, un poco para esquivar el gasto y porque todavía dentro de la OTAN la contribución europea es la menor. Estados Unidos pone el 60% del gasto militar en la OTAN. Europa venía haciéndose la distraída, ¿no es cierto? A propósito de esto, ahora Alemania acaba de aprobar un aumento muy significativo en su presupuesto militar, con lo cual el ejército alemán, por lo pronto, que era el más poderoso de Europa Occidental, va a tomar todavía más ventaja sobre otros ejércitos, como el francés, pienso yo, y
va a superar a Inglaterra, porque Inglaterra se enorgullecía siempre de señalar que en porcentaje de su Producto Bruto era el país de la OTAN que más dedicaba a la defensa, ¿no? Esto ha cambiado ahora. Pero de todas maneras, ¿no? Sin el socio norteamericano, Europa está, digamos, tiene una limitación, no solo en cuanto a los recursos que puede dedicar a la defensa, sino a que es apenas una península de Europa, cuando uno ve el mapa comparado, pensando nomás en lo que es Europa, es decir, de los Urales al oeste, Rusia es inmensa, ¿no? Comparada con... Claro, pero vos te acordarás que uno de los primeros temas que trata Trump cuando asume la presidencia es decirle a los europeos, pongan plata en la OTAN. Y Europa había tenido la intención de hacer eso a través de la Organización de la Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE. Y cada vez que Estados Unidos molestaba, y esto fue por presión francesa, bueno, entonces nosotros vamos a armar la OSCE. Fue una cosa medio de ida y vuelta. Pero la cuestión es que con OSCE o sin OSCE están con este problema nuevamente en la civilizada Europa, una guerra de estas características, ¿no? Y si me permitís, Gustavo, es la primera vez, es un hecho muy serio, porque es la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que se produce, bueno, la primera vez ocurre con Crimea, un territorio que era parte de Ucrania, un Estado que ya la Federación Rusa reconocía como Estado soberano a partir de la caída del comunismo. Ahí Rusia invade y ocupa Crimea. Ahora invade Ucrania. Es la primera vez que se produce este tipo de invasiones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Uno puede explicarse, bueno, sí, pero mientras vivimos la Guerra Fría había dos bloques que se miraban frente a frente, y ahí era imposible pensar en un enfrentamiento entre esos bloques, en que un país de un bloque invadiera al otro. Es decir, esto daba peligro, creaba el peligro de una guerra nuclear. Pero incluso después de la caída del comunismo, hubo un tiempo de paz, que se ha visto roto por esta intervención de Putin primero en Crimea, y después... Y es curioso también cómo me parece que fueron ineficaces las sanciones. En todo caso, no lo asustaron a Putin las sanciones que tomó Occidente, que tomó la NATO cuando la invasión de Crimea. La prueba es lo que ha hecho en Ucrania, me parece, ¿no? Porque también muchas sanciones tienen un carácter puramente simbólico. Las sanciones son ineficientes y aparte si son eternas, pierden fuerza, necesariamente porque se revisan o no tienen el efecto con los socios que necesitan participar para que tenga verdaderamente efecto. Las sanciones son una avenida de doble mano. Se sanciona al país que se quiere sancionar, pero todos los beneficiarios de los productos que exporta Rusia se ven perjudicados por estas mismas sanciones, que no solo son de la obtención del producto o el servicio, sino de las cuestiones económicas que tienen suma de beneficios, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me sorprende, primero que a esta altura de esta época de la vida haya una guerra de este tipo. Me sorprende, porque me parecía que el hombre, con tanto avance de la inteligencia y de la inteligencia emocional y de la tecnología, podía estar en condiciones de hablar, de entenderse o de no entenderse hablando. Pero caemos en una guerra que tiene mucho de parecido a las guerras antiguas. Por ejemplo, Ucrania en muchas ciudades están arrasadas por bombardeos que han caído inclusive en hospitales, en escuelas o en lugares donde la gente se resguarda, digamos, de los bombardeos. Violando normas internacionales cantadas, con lo cual hay una gran cantidad de crímenes de guerra, muerte de inocentes, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, y la evacuación inhumana
también de mujeres ancianas y hombres y ancianos y de jóvenes que en definitiva también la sufren. Es que ese esquema de poder mundial que empezó a fenecer en la Primera Guerra Mundial y que muere definitivamente con la Segunda Guerra Mundial e irrumpen dos superpotencias, la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, eso es lo que se está terminando ahora. En definitiva, en el fondo, China y Estados Unidos China y Rusia le están diciendo a la Alianza Atlántica, cuando hablo de Alianza Atlántica hablo en un sentido más amplio que el defensivo de la OTAN, le están diciendo, ya no queremos más ese mundo que ustedes representaban. Y esto uno lee, los estrategas rusos como Alexander Dugin, lo dice con todas letras, hasta el propio Henry Kissinger, en un libro muy importante de él que se llama Orden Mundial, él dice que no se puede construir un nuevo sistema mundial si no se escucha a todas las distintas expresiones, y si cómo ven el mundo y la política internacional, chinos, indios, el mundo islámico. Esto es el problema que yo creo que está sucediendo acá. Incluso, aunque no hubiera habido guerra en Ucrania, ese es para mí el escenario, ese es el telón de fondo. Es el fin de un orden mundial comandado por los valores y por la política etnocéntrica europea. Yo te digo, para cerrar este bloque, porque tengo que ir a la publicidad, ese escenario en una conversación de sordos, eventualmente, cuando hay la posibilidad de conversar, ¿no? Ya me lo respondés. Vemos qué dicen nuestros anunciantes y ya regresamos.